Y una persona que nos esté escuchando y que quiera empezar, pues eso, y cambiar la fe o de alguna manera mm, empezar a creer en Dios, ¿cómo puede alguien pues empezar, pues eso, de alguna manera a creer en Dios e incluso sentirse hijo de Dios? ¿Cómo yo me podría sentir hijo de Vamos a ver, lo primero es, hay tres verdades en yo ahora voy a hablar desde el catolicismo, ¿vale? Y, eh, y hay tres verdades que nosotros creemos. La primera es Dios existe, la segunda es Jesucristo es Dios y la tercera es la Iglesia Católica es la verdadera. Vuelvo al libro. Este libro es para todos. ¿Por qué vuelvo al libro? Porque empiecen por la primera. Dios existe. Si una persona es atea y cree que Dios no existe, que es una creencia mucho más difícil que creer que Dios existe. Recordemos que el ateísmo es una fe, pero en negativo. O sea, usted tiene que creer que Dios no existe. Pero tienes que creerlo. También es una fe. ¿Sabes? Una fe, tienes que estar ahí. Bueno, pues cuando llegas a la primera a creer que Dios existe, luego te tienes que hacer unas preguntas. El libro termina en un capítulo que tú todavía no te has leído, que termina diciendo, ¿y ahora qué? Sí. ¿Y ahora qué quiere decir? Bueno, ya has llegado que Dios existe. ¿Y ahora qué? Lo que nos está diciendo la ciencia es que no solo que Dios existe, sino que Dios te cuida, que es un Dios providente. Ya hemos dicho, la ciencia nos dice que no es material, que no es espacial, que no es temporal, que cuida de su creación, que es bueno, que es personal. De eso es lo que nos dice la ciencia. ¿Qué significa que es personal? Y esto es muy importante. Significa que puedo tener una relación con él. Significa que puedo hablarle, que me escucha. Personal, decía Boecio, que es la sustancia individual de naturaleza racional. Esa es la definición clásica de la escolástica. Bueno, lo que quiere decir es que es un ser intelectual racional, con quien puedo tener una relación. Entonces, si eso es lo que nos dice la ciencia, empieza a hablar con él. Empieza a hablar con él. No es la fuerza, no es una energía etérea. Es un ser racional con quien puedes tener una relación. Y ahora, esto no lo digo, esto te lo voy a hacer a ti, Luis, pero no lo digo. Solo hay una religión cuyas verdades coinciden con lo que nos dice la ciencia. Y es la religión judía. Solo hay una, de hecho, a los judíos se reían de ellos cuando hablaban de la creación. A ver, como hablan del Génesis, de la creación. Si tú lo piensas, en aquella época todos los paganos creían en el universo eterno y la eternidad de la materia. El hinduismo cree en lo mismo. Si el hinduismo fuera posible una religión, no quiero ofender a nadie, pero vamos, es dudoso, el budismo es dudoso, pero si no fuera, creerían en universo eterno. Entonces, la religión que coincide con lo que nos dice la ciencia en lo que se refiere al Big Bang es la religión judía y por tanto la religión cristiana, el judío-cristianismo. Por eso esa religión también nos dice, en un momento nos habla de que vendrá Dios, de que vendrá el Mesías. Y hay unos señores que ellos deciden llamar los profetas, que dicen, bueno, pues, y esos son 300, 400, 500 años antes de Jesucristo, y dicen, y este vendrá y nacerá en Belén. Y lo dice Miqueas. Y Isaías dice, y nacerá una virgen. Isaías también dice cómo morirá. Y Daniel dice cuándo nacerá. Y hay otros profetas que predicen, curiosamente, eso que luego fue Jesucristo. Y Jesucristo viene al mundo y dice, yo soy Dios. Y para todos aquellos que no me crean, que lean la Biblia, él dice repetidas veces, yo soy aquel que vendría. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo de Dios? Porque esto confunde a mucha gente, que soy de la misma naturaleza que Dios. Eso sorprendió, escandalizó a los judíos y le dijeron que era una blasfemia. De hecho, por eso lo mataron. Lo mataron por blasfemar, porque llamarse a sí mismo Dios. Entonces solo nos quedan dos posibilidades, Luis. O él era Dios o no era Dios. Entonces, lo que quiero decir es, eso es lo que le diría a una persona atea. Vamos a ver, ¿qué es lo que te dice la ciencia? Esto te dice la ciencia. Y ahora, ¿qué te dice esa religión que coincide con lo que te dice la ciencia? Anda. Y luego viene un señor que dice, o soy Dios o no soy Dios. Y si no soy Dios, solo hay dos posibilidades, o era un farsante o estaba loco. Pero él murió
Él murió por eso que dijo. Y todos los que estaban alrededor murieron por eso que dijo. Luego un farsante no era. Y tampoco parece que fuera loco. Es decir, un farsante no muere por aquello. A ver, oye, yo soy Dios y cuando están a punto de clavarte en la cruz, oye, que no, que me engañé, que os engañé, que mejor que no. Pero no, él dio su vida y todos murieron alrededor por decir lo mismo. Sí, ese señor era Dios. Podrían estar equivocados, lo acepto, pero lo que no eran farsantes. Y para todos aquellos que siempre habrá alguno de, bueno, pero Jesucristo es una figura mitológica. No, señores. Jesucristo está más comprobado que Alejandro Magno. Lo digo para que tengan este dato también. En los 500 años después de Jesucristo hay 500 fuentes originarias que hablan de Jesucristo. Flavio Josefo, Tácito, Suetonio. 500 fuentes que tenemos ahora conservadas que hablan de Jesucristo. Es la figura de la antigüedad que más fuentes tiene directas de su existencia. Pretender a estas alturas que Jesucristo no existió o que es un mito es completamente ridículo. Eso, vale, a lo mejor en el siglo XVIII algún iluminado lo podía decir, pero hoy sabemos que hay más fuentes de la existencia de Dios. ¿Sabes quién es la siguiente? O sea, si hay 500 fuentes directas de la existencia de Jesucristo, ¿cuál es el siguiente evento? Pues el siguiente evento es la Ilíada, y tiene 50 en los siguientes 500 años. Y nadie duda de la existencia de Homero. ¿Vale? Y Tácito, ¿sabes? Tiene 1. Y nadie duda de la existencia de Tácito. A mí me sorprende que alguien todavía a estas alturas diga, no, que Jesucristo es bueno, es como si usted me dijera que Julio César no existió. Puede usted creer lo que quiera, pero no es lo que nos dice la ciencia. Bien, pues eso es lo que le diría. Perdona por la respuesta larga, pero es lo que le diría. Se me ha ocurrido que algunos ateos también podrían dudar de la divinidad de Jesús, preguntándose cómo Dios puede haber nacido de una persona humana. Yo, insisto, no es de lo que trata el libro y no es de lo que se puede dudar, por supuesto, de la divinidad de Jesucristo, y además me parece legítimo. O sea, eso ya forma parte de lo que llamamos la fe. ¿Ves? Yo de lo que hablo es de lo que Santo Tomás llamaba prolegómenos de la fe, es decir, antes de llegar a la fe, la existencia de Dios. La divinidad de Jesucristo forma parte de la fe. Ahora, lo único que estoy diciendo es que hay muchas evidencias, hay muchas pruebas de que aquel Señor que dijo de sí mismo que era Dios, no era de verdad. ¿Por qué? Porque los profetas profetizaron que Él vendría y profetizaron exactamente cómo vendría, de dónde vendría, en qué fecha vendría y cómo moriría. Y luego por lo que ha pasado después. Porque hay también evidencias de su resurrección. Y cuando alguien se sorprenderá, mire, hay gente que lo vio y que escribió. Yo es que lo he visto. Entonces, pueden estarnos engañando, pero esa gente dio su vida porque lo había visto. Entonces, yo creo que una cosa que se haya escrito hace 500 años no tiene menos veracidad de la que hemos escrito antes ayer. Y esto es algo importante de pensar. Es una especie de adanismo que tenemos, que es solo que lo que yo he visto escribir es verdad. No, mire, hace 500 años la gente no mentía tampoco, y hace 1000 años tampoco mentía, y cuando daban la vida hace 2000 años, por eso tampoco mentían. Y esas personas dieron la vida porque dijeron, no, yo es que lo he visto. Yo entré allí y estaba vacío. Yo fui a la tumba y estaba vacía. Y eso nos deja un poco con solo la alternativa de o lo es o no lo es. Y eso es lo que hace muchas veces Jesucristo. Muchas veces Jesucristo en tu vida es decide, chato. ¿Sabes? Porque no hay camino entre medias. Es o no es. Soy o no soy. Yo he decidido que sí, que Jesucristo es Dios. A la de 3, con Lluís Gracia.